Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos en Paredes, Portugal, para llevarles a ustedes una obra de Space Workers de Enrique Marqués y Rui Diniz. Y platícanos del concepto, porque esta es una arquitectura que se siente conceptual también, ¿verdad? Criar una casa que se crezca desde el elemento central que es la biblioteca. Son estos bloques, ¿verdad? Que se Sí, sí, veían que sí. se Sí, los bajan. bloques que se ven, sí. Por ejemplo, este es lo mayor para que te reciba con una verticalidad muy grande, Sí, casi un ritual de entrar en tu casa. excelente. Me encantó cómo rompen la caja aquí, ¿verdad? O sea, Sí, es una abertura Sí, en esto. porque es cuando también hacemos los encuentros de diferentes alturas. Esta tiene una Ah, altura, otra altura, sí. esta sigue teniendo una doble altura y Todos aquí son más baja. diferentes. Porque y como eso, esa es gran viga, esta gran, no sé cómo decir, sí, viga, sí, diga. viga. Bueno, acá tenemos la cocina, que acá como tenemos una altura diferente, queríamos trabajar con el tema del techo para intentar replicar una idea que las casas tradicionales portuguesas tienen en su cocina, que es esa idea de techo inclinado. Parece una chimenea. Parece una gran chimenea, pero Y si les toca trabajar, por ejemplo, les llega un proyecto de México, en donde a veces las soluciones constructivas son distintas, ¿qué hacen? lo dibujamos Ya todo lo con las dibujamos también. soluciones de México. Hablamos con el constructor y cómo lo consigue hacer y Pero, vamos evolucionando en la yo solución. creo que las soluciones ahora son mundiales. No hay nada que no tengas en México que nosotros no tengamos acá o lo contrario. Sí, 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 claro, pero quizá por el costo, ¿no? Porque obviamente hacer toda esta rejilla, ¿verdad? Es un poco más costoso que Sí, solamente dejar una, por ejemplo, en México lo resolveríamos quizá con una al centro. sí, Pero el problema el problema aquí es que tú no miras la altura del perfil de las ventanas. Ujú. Y como no miras esa altura, agua que va a andar dentro Puede de esta entrar. calle tiene tiene que que salir salir. por aquí porque no se consigue mirar, pero tienes unos huecos para que el Drenes. agua que anda Ujú. aquí salga para este lado. Claro. Entonces, si no vas a tener esto, Nunca consigues significa quedar que tu piso interior tiene que estar pelo menos 5 centímetros arriba del piso Arriba. exterior. y Claro. Y no es como lo mismo. no era lo que queríamos, No es lo Ujú. mismo. porque a nosotros nos gusta esta idea de continuidad. Entonces se ha dibujado esto. Y esta solución aquí es una solución casera, porque existe unas calles, Unas canaletas, ¿verdad? canaletas propias de la marca de las ventanas que se Que podría se podría utilizar, poner. pero costan 3 o 4 veces más. Ahora no, Sí, ahora ahora ni no, tanto, pero pero cuando hace dibujamos esto, 7 años atrás tenía un costo muy alto. Entonces, esto es un hueco feito con hormigón Ujú. y después se ha dibujado esta grella que es en acero inoxidable que simplemente se ha apoyado por arriba. pero acá también es una solución costa caro, Sí, Ajá, claro. pero es la diferencia tener un buen promenor o no tener. Por claro. eso pagas un poquito más, sí, pero está dibujado, está hecho. Y vale la pena. Sí, porque si no teníamos 5 centímetros de diferencia entre niveles y nosotros no queríamos. Ujú. Sí, esto es mucho más confortable. Tienes toda la Y misma sí, altura, puedes no salir con una puedes. silla de ruedas a tu Sí, 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 puedes casa, sí. ir, sí. ¿verdad? Además, acá en Portugal es obligatorio tener no máximo 2 centímetros por lo tema de los deficientes, los discapacitados. 2 centímetros en Sí, escalones. máximo entre Sí. un espacio y otro. Todos los espacios que son Lo espacios máximo. accesibles, Debería estar de nivel, lo pero máximo desnivel es 2 centímetros. perfecto si Desde, estás. desde la calle hasta el interior de la casa no puedes tener más de que 2 centímetros. O entonces cuando tienes una rampa, como tenemos aquí, no puedes tener más de que 6% de pendiente. Dependiente. Interesante, ¿eh?
Creo que es algo que debemos de practicar ya Sí. todos los jóvenes. Tenemos mucha burocracia para Y está cumplir. bien, ya está bien, porque necesitamos que alguien nos obligue. Sí, Porque sí. si no, no lo vamos a Acá, hacer. acá tienes Sí, sí, eso tienes que cumplir. tiene que ser Y hacer. los perfiles, platícanos un poco de la ventanería, porque es muy, muy elegante. Bueno, la verdad es este perfil es una marca portuguesa que estaba empezando su trabajo cuando nosotros estábamos haciendo esta casa. Es la marca que trabajamos más. Esta es la primera obra, primera obra. casa que esta empresa ha hecho. Que, La primera. sí, Sí. la primera. Porque los dueños de esta empresa trabajaban en una otra empresa de aluminio que, bueno, salieron y pusieron su propia empresa, desarrollaron su propio perfil y nosotros es la primera que hemos usado y como puedes ver, corre bien. Es perfecto. Sí, sí, está Es perfecto. muy Sí. sencilla. Ahora está muchísimo mejor porque ha ¿sí? pasado, sí, la Sí. marca es muy buena ahora, pero nosotros empezamos a utilizar porque a nosotros nos gusta esta idea mucho minimalista de poco aluminio, vidrios dobles grandes y está todo puede ficar oculto, escondido y para nosotros es bueno. Muy bien. Excelente, jóvenes. Sigamos, Spaceworkers. ¿Qué altura tenemos, por ejemplo, en este espacio? Lo creo 340. 330, 340, lo Sí, creo. ¿verdad? Pasamos del 240 230. 230. 230 al 340. Y aquí en el Star, En Star tenemos dos momentos. El momento de la lectura, que es el tema de la casa, fue lo que fue donde empezamos todo el proyecto, con esta idea de una estantería, Una estantería muy grande. para los libros. Y después tenemos espacio de estar para mirar la televisión y para poder estar hablando con familia y bueno, es eso. Vamos a poner la maqueta. es el proyecto. Esto es el modelo que hemos dado al cliente cuando presentamos la idea del proyecto, pero uno de los perros se ha tenido un encuentro inmediato con esta pieza. Se ha estropeado aquí un canto. Ustedes trabajan mucho con modelos de impresora 3D, ¿verdad? Sí, Hace- los hacemos a mano en la fase conceptual, pero cuando tenemos todo pronto para la presentación final con el cliente, siempre hacemos una impresión 3D y una mini impresión 3D para que el cliente pueda llevar para casa y continuar pensando en el proyecto. Excelente. Excelente. Excelente la luz, ¿verdad? El juego de luz que hay en el área de biblioteca. Luego cómo se reduce aquí en el área de la estancia. Sí, aquí tenemos dos ventanas. Una a la norte. Una voltada a la a siguiente. norte que tiene siempre una luz constante porque no tenemos sol, portanto temos sempre uma luz mais crua, que te ilumina sempre este espaço. E ali algo como que nascente, sí, que te nascente que por la mañana también te da una luz de una color diferente que se va a mezclar con esto. Es muy indirecta, ¿verdad? O sea, Sí. son cuadradas. Sí, Tampoco no son tan grandes. No. no. ¿Esta escalera ustedes la diseñaron? Sí. Sí. Esto tiene 4 metros. Sí, 4 metros. 4 metros de estante y después más 1 metro y poco de altura. Aquí todos los muebles fueron dibujados por nosotros y producidos por nosotros. Por nosotros tenemos una pequeña empresa de mobiliario, de producción de mobiliario. Diseñamos y producimos. Excelente. ¿Cómo se llama la empresa? ¿Spaceworkers? No. Bajo No. Design. Bajo. Sí. ¿Tenemos que distribuidor en es- México? No. Tenemos Tampoco, que tampoco abrir en una- Portugal. Tampoco en Portugal. ¿Tampoco? Sí, Porque en verdad no la publicitamos mucho. solo hacemos casi para nuestros clientes. La verdad, trabajamos para muchos arquitectos, pero no publicitamos. Pues tenemos que empezar. Están Sí. padrísimos. Y tienen, lo creo que 5 años, 6 años, no lo sé bien. ¿En casa? 5 años. Creo que es Cinco. momento de empezar. ¿Y este salón, qué me dirá? ¿Como un 7? ¿7 por 5? 7 sí, depende, 5 acá, 5 ali y por 3 y aquí. medio acá. Sí. Vamos a tomar nuestro práctico láser.
740. Sí, pero tienes que retirar la... Siempre quitamos la espesura de las cortinas. Ah, claro, Para entonces nosotros eso termina no en cuenta. 7. Sí. Sí. Y aquí lo creo que 6, 5. 530. Pero de acá 13 cualquier cosa. Ok. Porque te crea una separación virtual. Ujú. Esta gran viga te crea una separación virtual entre el espacio de estar y el espacio de lectura. La iluminación importante. Nunca la tienen en los centros. No. Hay en el techo, Nunca. pero en los perímetros. Es mucho desconfortable estar sentado en tu sofá y te quedas con una lámpara por arriba. Por lo menos en nuestra opinión. Sí, a nosotros no nos gusta, entonces no lo hacemos. Después tenemos también una cosa que queremos tener siempre la relación directa con el exterior. Y bueno, si ese es el espacio público, Aquí, voy a abrir. tenemos que vivir tenemos un patio, un hueco cubierto para que pueda estar en verano acá para cenar, para poder estar con tu familia cenando, protegido con una idea de altura muy, muy, muy apertado. Y después con una relación con el espacio exterior de la piscina y con la naturaleza. Excelente. Esto no lo imaginábamos, ¿eh? Como que la casa te atrapa tanto que Sí, quizá no también por las cortinas, Sí. no te relacionas tanto con este exterior. Aquí tenemos un perrito con una pelota. Ah, qué buen espacio. ¿A cuánto nos compactó? O sea, ¿a qué altura 230. tenemos? 230. 230 es la Siempre misma 230. altura en todo alrededor de la casa. Siempre 230. Aquí puedes mirar lo grande volumen de la librería. Deixa estar. Quieren que fuera. Arquitectos, Vamos a poner. ya los conocemos, jóvenes. Arquitectos. Ulises Felipe, cracks de la arquitectura portuguesa. Qué belleza, ¿no? Este juego del Tetris que baja y sube. Sí, Sí. Y lo más interesante, cuando terminamos de dibujar esta casa, empezamos a dibujar aquella casa, que es otra casa, pero tiene que se relacionar. Y nosotros no queríamos que desde esta casa mirases los espacios privados de la casa, y es lo que acontece. Tú desde acá no ves ventanas. ¿Ustedes bajaron el nivel o ya era el nivel del No, terreno? nosotros dibujamos la casa con volúmenes que se esconden, y sí, también es un poquito más baja. sí, y tú es no lo un miras. poquito más baja. Tiene este primer volumen que es lo baño de la piscina, entonces te corta la imagen que podría estar sobre la zona social de la otra casa, entonces no miras nada. Y después tienes las Y la árboles que te vegetación ayuda también. Y bueno, tienes dos casas que se relacionan en términos de dibujo, que tiene por fuera, muchas personas lo preguntan, ¿es la misma casa? No, no es la misma, pero tiene un juego de volúmenes también complejo, y tienes dos identidades diferentes y el total privacidad. Totalmente. ¿Eh? Y eso que los muros son bajos. Sí, no sí, son muros siempre. altos. Sí. Por aquí sí, pero por el otro lado los muros tienen casi 3 metros de altura. Alturas. ¿Qué dimensión tiene la piscina? Tiene 14. Tem 4. 4 por 11. Sí. Acho eu, foi 11. 4 por 11. Acho que lo creio, sim. Acho que era 11. Era? Olha que era um bocado maior. Isso é capaz. Acho que era 11. É isso aí, é 11. Ya empezamos a entender las ventanas, ¿verdad? Sí, De las ventanas que alturas. mirábamos solamente por el interior, aquí la ventana de la entrada y aquí una de las ventanas de la librería. Qué belleza. La piscina me imagino que tiene calefacción. Por acaso no? No. Ah, ¿no? Está preparada pero no tiene. No lo utilizan tanto Sí, utilizan de Sí, verano, utiliza, sí. sí. en el verano. Tiene sí. una cubierta que le da un gaño térmico de no sé cuántos grados y entonces te ha sido suficiente. La verdad uso muchísimo, pero no es no tiene No calefacción. tiene calefacción. ¿Quieres experimentar a agua? No. Está fresquinha. Bueno, por acaso no está mal. No está mal. No. Está muy buena. Es que estuvo haciendo calor en el día.
Por ahí conseguís mirar la otra casa y por alrededor de este hacer. Qué belleza. Me encanta pensar que ese concreto nunca se le va a hacer nada de mantenimiento. Solamente limpiarlo de 10 en 10 años. Sí, en zonas de mucha lluvia, el concreto es una muy buena opción, pero buscar siempre el aislamiento, jóvenes. Aquí es la recámara principal, que tiene vista también por la zona de la piscina. Que también es al mismo nivel la terraza. Si tú al mismo nivel, sí. Y por la derecha tenemos las otras dos recámaras que se relacionan con esta parte de jardín. Este proyecto nos está siguiendo. ¿Eh? Ujú. Cada seu trabalho e depois na realidade. Então, para discutir. Vemos esa constante, ¿verdad? La madera quemada y el concreto. Sí. Cero mantenimiento, poco mantenimiento. Sí, quase ninguno. ¿Cuántos años tiene la casa? Ya 5 años. Cinco o 6 años, sí. Aquí también se mira en términos de proyecto de paisajismo, Ujú. porque enfrente a ventana de las recámaras tenemos mayor densidad de vegetación. Aquí no tenemos porque la casa tiene una fachada ciega, Claro. pero aquí como tenemos las ventanas de los cuartos y no queríamos que poder haber vistas indesejadas para el interior, tenemos más volumen de vegetación para que se dé más privacidad. Excelente. De ahí hacernos el proyecto en conjunto con los arquitectos paisajistas. Bueno, vamos a conocer las habitaciones. Sí. Y aquí podemos entender también la lógica, ¿verdad? De cómo circula Sí, siempre alrededor. sí. El flujo. Tiene siempre más do que una presión para llegar al mismo sitio. Los perros hay- pueden correr a gusto. Aquí también, a poco no hablamos de eso, pero tienes también una puerta corredera que puedes cerrar también por aquí. Y en complemento con esta, ficas con tu espacio de oficina completamente privado, pero ainda así con vista para la piscina. Genial. ¿Qué dimensión tiene? Esto debe de tener 2 Debe. metros. Tiene, sí, creo que algo como eso, 2 metros por 7. 1,80. 1,80 por 7 metros. Por 7. Pero, 7 no, pero se siente muy amplio gracias a que tiene muchas salidas, ¿verdad? A que Sí. tienes puertas, que tienes ventanas. Se siente muy, muy como cómodo. tienes esta línea de las ventanas que es más baja, te da la idea que el espacio Es más amplio. es más amplio. 1,80, no necesitaron más. Y eso que tienes closet, ¿verdad? Porque puedes estar sentado en el Sí, escritorio. es lo armario empotrado donde te puedes meter la impresora y todos los cosas de apoyo que necesitas. Excelente. Y regresando al principio, el vestíbulo, si fijan, ahora vamos a ir a la derecha. Si nos colocamos una vez más como si estuviéramos entrando, ¿verdad? Sí. Llegamos aquí a nuestro momento de decisión, ¿no? Por la derecha, por la zona social o por la izquierda, por la zona privativa de la casa. Me gustan los 30, ¿eh? Creo que te da la sensación de compactación, Sí. pero al mismo tiempo te da amplitud, Sí, ¿verdad? No lo sientes ni muy bajo ni alto. sí,
Creo que es una altura que te da conforto, te Ujú. sientes bien. Sí, quizá 220 sentirías un poquito más En intenso. el inicio eran 220, Ajá. pero Les después dio miedo. comenzamos pensando que podría ser muy justo, entonces dimos más de ese Unos centímetros. 30. Sí, El miedo, el miedo. sí. Y aquí, esta es una zona de distribución para las habitaciones y aquí tenemos un pie derecho altísimo porque era para ser propositadamente desconfortable porque es solamente un espacio de pasaje, nada más do que eso. Ok. Entonces, por aquí, Y las puertas ocultas también otra vez, ¿verdad? sí, esto es un pequeño armario empotrado que se queda conectado con la entrada de la recámara que queda al medio. Fíjense los vértices, cómo se unen. Y aquí es la recámara principal. Principal. Que entramos, en un primer momento tenemos la zona de casa de baño con un baño. Aquí, como acontece en todos los otros espacios de la casa, también tenemos dos alturas diferentes. Aquí tenemos doble altura, tenemos una ventana que por mañana nos enche de luz toda a zona de duche Ujú. para que possamos acordar. Está bueno. O sea, tiene altura. Sí, A ver. puedes mirar. Tiene una ventana en esta pared para que no se vea cuando entras. Ah, perfecto. Son terrillas portuguesas, jóvenes. Sí. Buenísimo. ¿Este material qué es? Ese es un cerámico de grande formato. Tiene 3 metros de alto y 1 metro de ancho, de largura. Se ve muy bien, ¿verdad? Sí, Muy denso. Muchos botones. sí, aquí sí, lo cliente quería tener algo de parecido como un spa. Entonces tenemos aquellos jatos de agua Ah, ya, ya, que ya. sí, no sé si les uso mucho o no, pero, Pero ahí están. pero ahí están. ¿Cómo están, jóvenes? Soy el hombre del sombrero. Aquí también se siente esta línea de los 2 metros y 30 también, porque solamente tenemos cerámico hasta los 2 metros y 30. De ahí para arriba es solamente la pintura. Me agrada. Es un buen detalle. Miren, y este lavamanos. ¿A ustedes les gusta mucho? Yo, de hecho, esto lo aprendí de ustedes, el entrar a los baños por los centros para aprovechar Sí, una franja de cada lado, sí, ¿verdad? sí, sí, lo hacemos mucho. Pero es importante tener mínimo 2 metros, ¿verdad? Del ancho. Se consegue que 1 metro y 80, pero aquí tenemos más do que eso, creo. Sí, ¿verdad? 1,96. Sí. Sí, Es que le comentaba a Rui que yo aprendí con ustedes entrar a los baños por los centros para aprovechar espacio de ambos ¿Verdad? lados. Te lo juro. En los talleres yo los vi y dije, ah, por el centro. sí, porque siempre hablábamos de eso, porque Sí, 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 sí. Los maestros han formado parte de la Academia de Arquitectura Avanzada desde el 2016, probablemente 2017. Desde el inicio. 17, sí. Han estado compartiendo sus conocimientos ya yo creo cuántos alumnos habrán sido, más de 100. Eran 20 más o menos por cada diplomado. Entonces Sí, fueron 6 diplomados, 10 talleres. Sí, muchos arquitectos han aprendido de los sí. maestros, y yo me incluyo. Yo el primero, de hecho. Y ahora más. Detalles, detalles. Vestidor con una pequeña ventana también para que tengas un poquito de luz. Excelente, con puertas, ¿verdad? Sí, Eso se ve muy todo, bien. todo oculto. Todo oculto. Ah, hay aquí un truque interesante. Ahora mira, tienes que entrar. Dame los trucos, dame los trucos. Porque para nosotros que hacemos el vestidor, ¿dónde pones los espejos? Ajá. Entra por favor. Ah, Y te rodas. pues la puerta, ¿verdad? Claro. La puerta. Buenísimo. Saquen la libreta, jóvenes. Muy bien. Porque siempre, y hay veces que sacrificamos el muro de atrás de mí, Sí, ¿verdad? Para poner el espejo ahí. sí, Y esto me gusta más. Y la recámara con la cama viendo directamente hacia el jardín. sí.
jardín y a la piscina. Excelente. Una proporción muy horizontal, ¿verdad? Sí, Sí, La recámara tiene, jóvenes, alrededor de 320, me atrevo a decir. 330, 340. 340 por 480. Pero queda bastante bien, ¿eh? Muy, muy cómoda. Su cama, la king size, le entras por un costado. Y qué bonito se ve esto. Ese encuadre, la profundidad. sí, sí, ¿verdad? profundidad con una altura Ajá. más baja. La luz cálida. Sí, Qué importante que sea semicálida, ¿verdad? El blanco y la luz semicálida se ve, sí. se ve bien. se Sí. ve bien. Esto es abstracto. Y entonces, Puertas de nivel, ¿verdad? Pivote. sí, aquí también tiene más largura de que el hueco de la puerta porque tenemos que ocultar esta pieza para que cuando se quede cerrada no tengamos aquí entre la puerta y el armario El un muro. trozo de muro. No lo queríamos ver. Entonces, si he dado más 20 centímetros a la puerta para que no se mire nada. La libreta, jóvenes, la libreta. Muy bien. Es una recámara un poquito más. Sí, también con chiquita, porque es una altura diferente. para invitados. Hay siempre alturas Este es de diferentes. invitados. Sí. Ok, ok. Esta medirá como un 3x3 Sí, 3x3. Sí, este creo que tiene 9 metros cuadrados, por eso. con su closet empotrado también. Sí, Está muy bien. Con su baño. Ah, y eso es claraboya, ¿verdad? sí, es una Luz claraboya. natural. Sí, luz natural. Sí. Me enamoré de estos lavamanos. Se ve muy natural, ¿no? Como se hunde la cubierta. Excelente. Pues arquitectos, ha sido verdaderamente una cátedra y yo estoy muy feliz y muy agradecido por compartir su trabajo y sus secretos Gracias. con Muchas toda la gracias. comunidad. No va a ver mucha gente este video, yo creo que unas cuantas decenas de miles de personas saben ahora el truco del espejo, pero ojalá que lo utilicen sabiamente, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Arquitectos, ¿cuáles son Gracias. las redes sociales para que los puedan contactar, por favor? @spaceworkers en En- Instagram, www.spaceworkers.pt en nuestra página web. Trabajan en todo el mundo, sin duda. Sí. Sí, todo el mundo. Y Para también donde nos llamen, nos vamos. podemos también pensar en trabajar en Marte. Si quieres. Sí, ya tenemos aquí Elon Musk vendiendo terrenos. Lo que quieras. Muchísimas gracias. Seguiremos conociendo más de su arquitectura. Hasta pronto. Él es un perrito portugués. Nos vamos, jóvenes, contra Paredes, adelante. Desde hoy, Paredes, Portugal.